Les conté un poco cómo nació y ahora les quiero contar un poco cómo yo empiezo a construir el proyecto, ahora sí como tal. Mi profe Ivonne, ¿me puedes ayudar con la otra diapositiva, por favor? Partimos y pues parto y a partir, digamos, de la investigación que he hecho, así es como, digamos, los autores invitan a hacer, digamos, una investigación y me parece muy inspirador hacerlo así. Y es que lo primero que intentamos hacer es comprender nuestro contexto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde vivimos? ¿Qué hacemos? Pues nosotros somos ciudadanos del siglo XXI, que eso no es una cosa menor, no es una cosa menor. Ahora la pregunta es, ¿vivimos en el siglo XXI? ¿Qué momento estamos atravesando? El siglo XXI pues está viviendo la crisis epocal más preocupante de la historia del capitalismo. Nosotros desde que se empieza a teorizar el capitalismo en el siglo XIX, gracias a Karl Marx, empezamos a ver una evolución del capitalismo. El capitalismo nos ayudó a romper, digamos, esas formas tan deprimentes que vivíamos en el siglo XIX, desarrolló las ciudades, permitió el acueducto, la electricidad, el capitalismo permitió que se desarrollaran las ciudades. Eso o sea, lo sabemos históricamente. Durante el siglo XIX, Marx lo vio, pero también se preocupó que los medios de producción se estaban acumulando en ciertos sectores que iban a generar unas nuevas clases sociales, que era la burguesía y el proletariado, que eso lo desarrolla Marx en toda su teoría, digamos, económica y política. Atravesamos todo el siglo XIX, atravesamos el siglo XX, un siglo lleno de digamos, de enfrentamientos, convulsiones así sociales súper complejas, una cantidad de cosas que pues no vamos a profundizar por el tiempo, y llegamos al siglo XXI donde estamos viendo la culmina del capitalismo y estamos viendo también su declive. ¿Y por qué estamos viendo su declive? Pues hace falta solo mirar alrededor cómo pues vivimos hoy en día. Desigualdad, pobreza, hambre mundial, devastación ecológica global, cambio climático, violencia intrafamiliar, problemas estructurales de la salud, de la educación, racismo, inmigración forzada, violencia a la mujer, que la violencia a la mujer de hecho registra 137 feminicidios al día, decadencia cultural, la falta de valor a la vida, la guerra en Oriente de la cual ni siquiera tenemos información, etcétera, 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 etcétera. A mí me gusta no hablar de capitalismo como tal porque siempre la gente siente como cierto, no sé, como que se pone ansiosa si uno dice capitalismo porque ya se cree, digamos, que hacer una crítica al capitalismo es imposible porque yo este computador que tengo enfrente lo puedo tener gracias al capitalismo. Y eso no es verdad, eso es una mala interpretación, digamos, de las críticas postmarxistas al capitalismo. El capitalismo, ya lo dije, sí funcionó como una primera instancia y de hecho Marx lo dijo. Marx dijo que para llegar a una sociedad ideal, lo primero que tendríamos que tener es que el capitalismo llegara, nos desarrollara como humanidad y poderlo vencer más adelante. Entonces estaba diciendo que no me gusta usar el término como capitalismo como tal, sino un término que genera el profesor Renan Vega Cantor, que muchos años fue profesor de la pedagógica, de hecho, que es un término que es capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje porque arrastra y destruye la vida en todo su esplendor. Entonces, pues, esto es como un punto inicial. Vivimos el siglo XXI, que es el siglo de la crisis más importante de la historia del capitalismo. Mi profe, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? A partir de esto, pues yo empiezo a conocer unos autores que son los que me inspiran, perdón, y le empiezan a dar sentido y coherencia a todo mi discurso. Acá tenemos tres de mis autores, digamos, predilectos en esta primera instancia, que vemos a mano izquierda a Ernst Bloch. Ernst Bloch es un filósofo alemán del siglo XX y él propone algo que se llama el principio esperanza, que es un libro precioso que le cambia la vida a uno, un libro dividido en 3 tomos. Él, él dice que la humanidad tiende hacia el humanismo, necesitamos al humanismo y el humanismo es lo único que nos va a liberar de la propia, digamos, cárcel que hemos construido. Y yo estoy de acuerdo con Ernst Bloch. Pero él dice que para llegar al humanismo, es un humanismo que es posible, pero no está garantizado. Y para llegar a ese humanismo necesitamos de la acción humana. Bloch de hecho lo llamaba el optimismo militante, hacernos cargo de nuestras acciones en el mundo. Dice muchas cosas muy bonitas también, liberar el pasado para dejar eclosionar un futuro diferente. Nos habla sobre los sueños diurnos también. Los sueños diurnos es aprender a soñar con los ojos abiertos, aprender a, digamos, ver un mundo diferente y posibilitarlo desde nuestras acciones. Eso lo desarrolla él de una forma preciosa, repito, en el principio esperanza. La esperanza como esa forma de luchar y, digamos, transformar nuestras formas de vida. Y también nos habla de que la esperanza es longeva, es eterna.
Siempre hace 10.000 años existía la esperanza y en 20.000 años seguirá existiendo la esperanza. Como que lo único que debemos hacer es permitir que en nosotros eclosione este principio de esperanza para poder posibilitar desde la acción un porvenir de vida diferente. Quiero citar rápidamente una frase de Bloch. Él dice: la muerte, el desgaste social, el miedo o la indiferencia no pueden permitir que desaparezcan los discursos que buscan reivindicar la vida, que buscan reivindicar los valores de solidaridad, justicia e igualdad. Y de hecho estos textos son de los que me motivan, repito, a construir la Antroporradio. No permitir que este miedo, esta muerte y esta barbarie, esta devastación que nos vende y que nos obliga a vivir el capitalismo, no permitir que eso destruya los valores y los principios que buscan reivindicar la vida, reivindicar la justicia, la libertad, la solidaridad, los valores humanos. Luis Arimendi, que es un profesor mexicano, él retoma este tema también, lo desarrolla en una conferencia que se llama El relanzamiento del marxismo crítico, que también está en YouTube, sería muy interesante quienes nos escuchan si también la quieren profundizar. Y él retoma todo lo que dice en Bloch y desarrolla también dentro de su tesis algo que es que también necesitamos luchar contra la estupidez humana. Y me parece muy bonito este concepto porque la estupidez humana no es una crítica a no saber cosas, como algunas personas lo pueden creer, que pues yo no sé, entonces uno se puede considerar porque, digamos, el erudito señala al estúpido como si no conociera cosas, y eso no es verdad. Desde el marxismo y desde Ernst Bloch se entiende a la estupidez humana en términos filosóficos, que la estupidez humana es básicamente mirar que allí donde una utopía, un sueño diferente de vida, puede nacer y consolidarse, nosotros dejamos que una maldita tragedia se abra camino. Y eso, sí es, en términos concretos, la estupidez humana. Otra escritora a mano derecha la vemos, Hannah Arendt, la citaba anteriormente, muy rápidamente nos habla sobre política y ella desarrolla un concepto que es la libertad. Una frase súper bonita de ella que la retomo, y es que Hannah Arendt nos enseña que vale la pena correr el riesgo de buscar la libertad, porque en esa búsqueda, sea cual sea el riesgo, consiste la dignidad del hombre, del ser humano. Entonces nuestra filósofa ahí a mano derecha, Hannah Arendt, la vemos en la imagen. Y vemos en el centro, a color, a mano izquierda vemos ahí a Ernst Bloch con el principio de esperanza, a mano derecha la búsqueda de la libertad que nos comparte Hannah Arendt, y en el centro vemos a Rebecca Solnit, que estuve hablando anteriormente de ella, ¿no? Y ella, pues, en términos concretos, Rebecca Solnit lo que nos enseña es que la lucha por la liberación, por la libertad, pues es en parte crear las condiciones para que aquellos que han sido silenciados hablen y sean escuchados. Y completamente inspirador, que precisamente por eso me inspira a construir y a crear este proyecto del Antroporradio. Dos filósofas, un filósofo. Cuando, digamos, a veces se cree que en la filosofía solo han existido hombres, no es así. Lo que necesitamos es reivindicar a las filósofas que han hecho parte de la historia. ¿Puedes continuar, mi profe, por favor? Con la siguiente diapositiva. Y encontramos estos otros dos autores que son completamente pilares dentro de mi teoría también, dentro de mi discurso, dentro de la construcción de lo que es la Antroporradio. Vemos a la izquierda a Herbert Reed. Herbert Reed es un escritor inglés, filósofo, político, poeta, novelista, anarquista, crítico de literatura, de arte. Y él escribe un libro que yo creo que todos aquellos que somos profesores de artes y que todos los que hemos pasado por el mundo de la pedagogía artística deberíamos leer por lo menos una vez en la vida, que se llama La educación por el arte. Para muchos es el libro más importante y profundo a nivel, digamos, psicológico y sociológico de la historia del arte. Y él básicamente en todo ese libro nos desarrolla la importancia del arte en la formación integral de los seres humanos. Cómo el arte no es simplemente un dispositivo estético que crea formas, que busca la belleza y lo sublime, como lo planteaba Platón muchos años antes del nacimiento y la muerte de Cristo, sino que nos enseña Herbert Reed que a través del arte es como nosotros luchamos contra la violencia, luchamos contra la guerra, luchamos contra la barbarie, contra la devastación. A través del arte es como el ser humano se libera de sí mismo, porque el arte es una cuestión humana y el arte nos conecta con nosotros mismos. De hecho, él no está muy equivocado, y un ejemplo muy fácil, muy concreto que podríamos ver de que el arte es muy transformador es que
No es casualidad que digamos, la Comuna 13 de Medellín, que era uno de los lugares, digamos, más desiguales y con mayor, digamos, nivel de violencia en Colombia, hoy en día, pues, se esté recuperando y sea, digamos, un lugar diferente, alternativo, a través del muralismo y del arte y de la pintura y de otra cantidad, digamos, de expresiones artísticas. Entonces, Hedberg ya no lo decía en el siglo XX y yo lo quiero retomar porque a través de esa experiencia artística es como liberamos al ser humano. Y ahora ya no es solo el arte. ¿Cómo incluir el arte? Pues en un espacio pedagógico. Y a la derecha pues vemos uno de mis escritores pilares fundamentales, uno de los seres humanos que más me ha alimentado como profesor, como artista, como ser humano, como todo, y es el gran escritor, el gran profesor Paulo Freire, ¿no? La Universidad Pedagógica, un espacio que de hecho, lo he visto en el canal de YouTube muchas veces. Como estamos cumpliendo los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, se han, digamos, encargado de visibilizar muchísimo más lo que ha hecho Paulo Freire. La pedagógica siempre se ha reivindicado su lectura y su escritura, que eso pues me parece muy valioso. Paulo Freire nos enseña muchas cosas. Podríamos durar una hora entera hablando sobre Paulo Freire, pedagogo, escritor, brasilero. Habla sobre la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la indignación, la práctica de la libertad, la pedagogía del diálogo en conflicto. Nos enseña que la escuela no es un espacio cerrado, sino que la escuela es una actitud frente a la vida, que la escuela es una vocación para entender y comprender y transformar la realidad. Y nos enseña algo que es súper bonito, es la utopía pedagógica. Él dice, la utopía pedagógica pues tiene una función social y educativa porque nos permite alejarnos de la violencia, nos permite crear espacios propicios para los cambios. Paulo Freire le enseña a los profesores, nos enseña a los profesores y yo lo retomo, lo reivindico, lo releo, lo reviso y lo muestro a mis estudiantes porque finalmente Paulo Freire era un humanista, un guardián de la esperanza, nos enseñó a los profesores que nosotros somos sembradores de utopías. Voy a leer una frase y ya empiezo, digamos, a comenzar a cerrar mi intervención, digámoslo así. Dice Paulo Freire, el hombre, el ser humano, no puede participar activamente en la historia o en la sociedad, en la transformación de la realidad, si no lo ayudan a tomar conciencia sobre la realidad y sobre su capacidad para transformar la labor política del maestro. Lo bueno de aprender a leer el mundo en el que vivimos es que poco a poco nuestros miedos van desapareciendo, puesto que la gente solo le tiene miedo a aquello que no entiende. Y esta frase, evidentemente, cuando la encuentro en la pedagogía de la indignación, me vuelve se mezcla con Hannah Arendt, con Rebecca Solnit, con Herbert Reed y con todos estos escritores y muchos más que se quedan, digamos, afuera. Y precisamente me convoca a este espacio del antroporradio, que es, como lo dice Paulo Freire, le tenemos miedo a aquello que no entendemos. Por eso necesitamos comprenderlo, necesitamos profundizarlo, necesitamos hablar sobre eso que no entendemos, sobre la devastación ecológica global, sobre la desigualdad, sobre la pobreza, sobre la violencia de la mujer, sobre el feminismo, sobre esa cantidad de cosas que parece que no entendemos. Las tratamos de entender, las llevamos a espacios de diálogo y de escucha para que como humanidad nos vayamos dando cuenta de nuestro rol para transformar, para comprender primero y luego para transformar. Bellísimo, bellísimo como lo dice Paulo Freire. No podemos transformar si no nos ayudan a tomar conciencia sobre la realidad. Y por eso es que estos debates, que considero que son tan importantes, digamos, para enfrentar las múltiples crisis que vivimos en el siglo XXI, yo los llevo al espacio pedagógico, yo los llevo a la escuela, los llevo a los niños, los llevo a los jóvenes, a los adolescentes, porque si ellos son el futuro de la sociedad, pues necesitamos a través de ellos generar las posibilidades de construir un porvenir alternativo, que comprendan lo que no comprenden, que no comprendemos, porque es muy complejo, la guerra, la maldad, etcétera, 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 no lo podemos casi comprender, lo comprendemos a través del diálogo para después, posteriormente, poderlo entender, problematizar y, en un último punto más político, transformar. Entonces, pues Paulo Freire, completamente inspirador para todo mi proceso. A partir de esto, mi profe, ¿podemos seguir a la siguiente, por favor?
Pues a partir de todo esto, un poco, muy rápidamente, sé que voy un poquito rápido, digo por cuestiones del tiempo y porque esto simplemente es como como un vistazo un poco general de lo que ha sucedido conmigo como estudiante y como profesor y como artista. Todas estas indagaciones pues desencadenan y decantan en este proyecto que es la Antroporadio, una radio digital a través de YouTube que los invito a todos que la pudieran conocer, que pudieran indagar, no hoy, no mañana, no pasado mañana, en algún momento cuando lo quieran y les nazca, digamos, hacerlo el entrar, digamos, al Antroporadio y muchas de estas cosas que yo estoy planteando las incluyo dentro de los videos y dentro de esta radio cultural.